Buenas tardes, mi nombre es María Ramos y vamos a conversar sobre los ilícitos penales militares en la jurisdicción penal militar. ¿Qué son los ilícitos militares o los delitos militares? Los delitos militares son todos aquellos actos que atentan de una u otra manera en contra de las Fuerzas Armadas. Estos delitos o ilícitos están establecidos en el Código Orgánico de Justicia Militar. Importante acotar que las infracciones militares se dividen en faltas y delitos. Las faltas están reguladas por el Reglamento de Castigos Disciplinarios y los delitos establecidos en el Código Orgánico de Justicia Militar, como ya lo había mencionado anteriormente. Los delitos de traición a la patria, establecidos en el artículo 464 del Código Orgánico de Justicia Militar, establece 29 supuestos que deben ocurrir para ser penalizados por este delito. Esto no es más que cuando se toman las armas en contra de la nación. También podemos mencionar el delito del espionaje, establecido en el artículo 471, establece igualmente 6 supuestos, el cual enunciaremos el numeral 1. El que revele documentos, noticias o informaciones de naturaleza militar que en interés de la defensa nacional deba permanecer en secreto. Va a ser penado por espionaje. El delito de rebelión, artículo 476 del Código Orgánico de Justicia Militar, establece que este delito tiene que ver con promover, ayudar o sostener cualquier movimiento armado para alterar la paz interior de la República o para impedir o dificultar el ejercicio del gobierno en cualquiera de sus poderes. El delito del motín, establecido en el artículo 488 del mismo Código Orgánico de Justicia Militar, define qué es el motín y no es más que la insubordinación ejecutada conjuntamente por dos o más militares con armas o sin ellas. El artículo 489 establece cuáles son los reos que están incluidos en los delitos de motín. El delito de sublemación está establecido en el artículo 497 del mismo Código Orgánico de Justicia Militar, y esto no es más que la rebelión de una persona o un grupo de personas en contra de la autoridad. El delito de de insubordinación, establecido en el artículo 512 del Código Orgánico de Justicia Militar, establece que incurre en delito de insubordinación, número 1, el militar que viole manifiestamente el orden del servicio o que se resista al cumplimiento de ella, el militar que en cualquier forma falte el respeto debido a la autoridad y la dignidad de su superior. El delito de obediencia, en el artículo 519 del Código Orgánico de Justicia Militar, que establece que cometa el delito de desobediencia el que, sin rehusar de un modo expreso el cumplimiento de una orden de servicio, deja de ejecutarla. El delito de deserción, establecido en el artículo 523 del Código Orgánico de Justicia Militar, establece que cometa el delito de deserción el militar que se separe ilegalmente del servicio activo. El delito del ultraje al centinela, a la bandera y a las Fuerzas Armadas, establecido en el artículo 501 del Código Orgánico de Justicia Militar, establece que el que ataque al centinela será castigado o penalizado. Y también establece 2 supuestos. 1, si ocurre en campaña, y número 2, en cualquier otra circunstancia se ocasiona la muerte del centinela o quede incapacitado para el cumplimiento de su deber. ¿Qué es el centinela? El centinela son los militares que se encuentran firmes en sus puestos de trabajo o aquellos que realizan recorridos cortos de vigilancia. ¿Cuáles son los supuestos responsables en los delitos o ilícitos militares? El artículo 389 del Código Orgánico de Justicia Militar establece quiénes serán. Son responsables de los delitos y faltas militares: número 1, los autores o cooperadores inmediatos; número 2, los cómplices; número 3, los encubridores. El artículo 390 establece que son autores los que directamente tomen parte en la ejecución del hecho, los que obligan o inducen a otros a ejecutarlo, los que cooperan en su ejecución por acto sin el cual no habría consumado el hecho. El artículo 391 nos establece quiénes serán los cómplices: los que cooperan en la ejecución del hecho con actos anteriormente o simultáneos sin hallarse comprendidos en el artículo anterior; los que, faltando a sus deberes militares, no trataran de impedir o conjurar por otros los medios a su alcance para la perpetración de la infracción, o todo aquel que hubiere incumplido la norma. El artículo 392 establece quiénes serán los encubridores. Son encubridores los que, con conocimiento del hecho y sin haber tenido la participación en él,
intervienen con posterioridad en algún hecho que tenga que ver con el mismo delito. Y por último, y no menos importante, debemos aclarar o acotar que los delitos o ilícitos militares se fundamentan en los deberes quebrantados. Ellos no hieren a la sociedad, como algunos delitos comunes, sino a las normas de disciplina, directamente a la obediencia militar. Gracias.